Se suele escuchar a ciertos cristianos hablando del bautismo de fuego, ya que Juan profetizó en Mateo 3:11 que Cristo iba a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Además, en Hechos 2, el Espíritu descendió sobre los discípulos en forma de lenguas repartidas que parecían como de fuego. Pero ¿de eso habla Juan? O sea, ¿todo cristiano debe buscar un bautismo de fuego? Bueno, vamos a ver Mateo 3:11 en su contexto. Primero, si regresamos al versículo 1, nos damos cuenta de que Juan está predicando un mensaje de arrepentimiento. Dice, arrepentíos. Además de esto, dice el versículo 6, de que estaba bautizando a la gente y que la gente estaba confesando sus pecados. Pero tal vez lo más importante es de que el versículo 7 nos indica la audiencia y no son creyentes. Dice en el versículo 7, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Entonces vemos de que Juan está amonestando, exhortando en el contexto. Además, cuando habla de fuego en el versículo 11, no es el único lugar en este pasaje que habla de fuego. De hecho, la palabra se usa 3 veces en esta sección. Si busco la palabra fuego, me indica de que la palabra ocurre 3 veces, versículo 10, 11 y 12. Entonces, no podemos interpretar el versículo 11 de una manera y luego ver que fuego significa otra cosa en el 10 y 12. Tenemos que ser consistentes, ¿no? Interpretarlo de la misma manera en los otros versículos. Entonces, si empezamos con el versículo 10, vemos que Juan está exhortando a los fariseos y diciendo de que si no producen buenos frutos, de que iban a ser cortados y echados en el fuego. Y esto no suena como algo que debemos de buscar, suena como el infierno. Luego, brincando el 11, en el versículo 12 vemos algo muy similar, de que Jesús tiene un aventador en su mano, un bieldo. ¿Y qué es lo que hace el bieldo? Bueno, el diccionario tal vez nos puede ayudar. Dice de que es una herramienta para aventar, pala con forma de tenedor que arroja el grano al aire permitiendo que el viento separe la paja y las impurezas. Y creo que esto es la clave. De que Cristo va a dividir a toda la humanidad en dos. El bieldo divide, separa y va a dividir a todos en dos grupos. Primero va a recoger su trigo en el granero y luego va a quemar la paja con fuego que nunca se apagará. Obviamente una referencia al infierno. Entonces, viendo ese contexto nos damos cuenta de que cuando Cristo dice en el versículo, cuando Juan dice en el versículo 11 acerca de Cristo, de que Él va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego, de que está hablando de lo mismo, ¿no? Que Cristo va a bautizar a cada ser humano. Tú serás bautizado, yo seré bautizado, todos seremos bautizados o sumergidos. Bautizar literalmente significa sumergir, ¿no? Entonces Cristo te va a sumergir en su espíritu o te va a sumergir en el fuego eterno del infierno, ¿no? Son las únicas dos opciones que hay. Y obviamente en ese contexto no debemos estar buscando este bautismo de fuego del que habla Juan. Lo que queremos buscar es el bautismo del Espíritu. Ahora la pregunta que debe nacer de ese pasaje es, ¿cómo evitamos el bautismo de fuego entonces para recibir el bautismo del Espíritu que Cristo nos ofrece? Y Juan nos ha dicho, tenemos que hacer buenos frutos.
¿Cuál es el problema? El problema es de que el hombre natural no es capaz de ser bueno, no es capaz de hacer buenas obras. Si aún los más religiosos, los fariseos, los más estrictos, no eran dignos de recibir el Espíritu y que iban a ser echados al fuego, pues cuánto menos nosotros. Pero ahí vienen las buenas nuevas, ¿no? De que Cristo, aunque nosotros no podemos obedecer perfectamente a Dios y por lo tanto todos merecemos el bautismo de fuego eterno, pero Cristo vino para poder obedecer perfectamente por nosotros, hacer los buenos frutos y luego para morir la muerte que tú y yo merecemos. Y eso es para que pudiera regalarnos el bautismo del Espíritu, perdonando todo nuestro pecado y transformándonos a la santidad que Él exige. Ahora capacitándonos para andar en las buenas obras que Él demanda de nosotros. ¿Cómo recibimos este precioso regalo? Bueno, un poco más tarde en Mateo 11, versículo 28, Jesucristo dice lo siguiente: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La clave es estar cansado de tu pecado, cansado de desobedecer a Dios. Y Jesucristo dice, si tú vienes a mí, negándote a ti mismo, abandonando tu pecado para poder seguirme, yo te voy a salvar, yo te voy a perdonar, yo te voy a bautizar, sumergir en mi espíritu para asegurar de que recibirás la vida eterna y pasarás la eternidad conmigo en el cielo.